Un saludo muy especial en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo, en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener hoy un video en respuesta desde la fe, desde la doctrina de la Iglesia Católica, desde el amor, la veneración que nosotros los católicos sentimos ante una calumnia, ante una blasfemia que dijo un supuesto apologista evangélico de las redes sociales, y que lo estoy haciendo esta denuncia pública, el señor que se hace llamar Dani Totocayo, el señor Osvaldo, y vamos a mirar a ver lo que él dice de una manera burlesca acerca de la Virgen María, y después vamos a cotejar todo esto, vamos a mirar a ver desde la Biblia, que sean los exégetas, que sean los teólogos, que sea el mismo evangelista Lucas, que sea el mismo evangelista y apóstol Juan, y que sea también el historiador y teólogo también Justo L. González, el que le responda a este señor sobre sus denuncias. Vamos a mirar a ver entonces la declaración que tiene el señor Osvaldo Bonifacio. Vamos a mirar a ver que las voy a mostrar, vamos a verla, ustedes pueden mirar a ver. Eso fue una publicación de él en el día de ayer, quiero que ustedes alcancen a apreciar ahí aparece, y para que vean que no son unos como 7 puntos del señor Osvaldo Bonifacio. Dice así, con referente a la Virginidad de María. Este señor, que supuestamente es uno de los grandes apologistas, que tiene el respaldo, por ejemplo, de otros apologistas de las redes sociales, que lo catalogan como ser uno de los mejores. Cuando yo hice este post esta mañana, muchos pastores y algunos también apologistas evidentemente dieron su voz de rechazo ante esta declaración. Dice el señor Osvaldo Bonifacio: ¿por qué María no tuvo inmediatamente ¿por qué María no tuvo hijos inmediatamente después de que nació Jesús? Vamos a mirar, él da una serie de 7 puntos. Dice: no sabemos si no tuvo hijos. La Biblia guarda silencio. A lo mejor tuvo o simplemente no son mencionados. Ese es su primer argumento, muy débil, precisamente, que cae con el peso de lo que es la veracidad tanto del Evangelio de Mateo como el Evangelio de Lucas, del cual he hecho ya alusión en videos pasados. El segundo punto dice: quizás María no tuvo hijos, pero eso no significa que dejó a José quemándose, en el sentido pues que dejó a José pues sin uso de las relaciones conyugales. Es posible que haya tenido intimidad con José solo aquellos días que no era fértil, algo por lo cual ella no ignoraba, como cree el apologista Riguardón. Entonces eso no sé dónde saca el eso de que para ese tiempo, aunque bueno, posiblemente no es una cosa del otro mundo. Yo lo expliqué la otra vez, el método del ritmo, o sea, relaciones sexuales 5 días antes de la menstruación y 5 días después de la menstruación, en el tiempo de la ovulación de la mujer, aunque evidentemente ese método no es 100% fiable. Y el tercer punto, dice el señor Osvaldo Bonifacio, dice: quizás María no tuvo sexo por un periodo corto de tiempo, ya que económicamente no se encontraba bien para ese entonces, por lo que no quería estar embarazada. El oro que recibió de los Reyes Magos no alcanzaría para siempre, quizás solo alcanzó para la luna de miel o para 5 meses o menos. Y aquí empiezan las contradicciones del señor Osvaldo Bonifacio, porque dice: ¿por qué María no tuvo hijos inmediatamente después de que nació Jesús? Y aquí está haciendo referencia a lo que son las visitas de los magos de Oriente, que está en el Evangelio de Mateo capítulo 2, el cual ya narra el mismo escritor sagrado que habían pasado 2 años. O sea que aquí inclusive el Señor, por hacerse gracioso, por hacerse de una persona pues que quiere contradecir a un dogma en la Iglesia Católica, empieza a decir estas cosas que son solamente suposiciones y algo que está solamente en la mente de él. Y sigue diciendo ya en los otros numerales 4, 5, 6 y 7, dice: quizás María, y a eso ya va subiéndole pues el tono de sus declaraciones, dice: quizás María tuvo la desgracia de tener un aborto espontáneo y necesitaba recuperarse, pero la Biblia ni lo afirma ni lo niega. Se mete a cosas mucho más delicadas, mucho más serias. El quinto punto dice: quizás María, ya esto ya se en forma ya como de mofa, como de burla a la madre de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Dice: quizás María tuvo trillizos y murieron y no quería tener más hijos por un tiempo prudencial.
¿De dónde saca este señor estos disparates? Solamente de su imaginación y de su celo y su rabia anticatólica propia de muchos de los apologistas de las redes sociales. El sexto punto y el séptimo punto son tal vez los de más grosso calibre, tal vez los más ofensivos contra la Madre de Dios. Dice, quizás hasta María, nótese bien lo que está diciendo este señor, que esto ya raya en lo que es una blasfemia, en lo que es ya una calumnia, una injuria. Dice, quizás hasta María fue infiel, nótese bien, quizás hasta María fue infiel a José y no tuvo una intimidad hasta que José pudo perdonarla y sanar su corazón. Eso ya podemos mirar a ver el grado de desfachatez de este señor, que se hace llamar uno de los grandes apologistas, que escribió un supuesto libro contra la Iglesia Católica y que lo pregona a los cuatro vientos y que tiene a veces el respaldo de otros apologistas. Si esta es la doctrina de este señor, si eso es a lo que puede llegar, ¿qué podemos decir ya de una persona de estas en un plano pues de la teología o apologética? Y el séptimo punto dice así, quizás María dijo a José, mejor dejemos el sexo por un tiempo y ayudemos a criar bien al Salvador. Soy mocosa de 15 años y no sé hacer nada. Enséñame que el Salvador se merece todos nosotros. Después soy toda tuya, ja, ja, ja. Eso es lo que dice el señor Dani Totocayo, o más conocido, se hace llamar Dani Totocayo, el señor Osvaldo Bonifacio, y también después a él cae precisamente lo que dice el proverbio 26:12. Has visto a un hombre que se tiene por sabio, más esperanza hay para el necio que para él. Y después también dice otra declaración también, aquí ustedes pueden mirar a ver lo que dice el señor Osvaldo Bonifacio. Esto no es nuevo, esto ya lo había dicho anteriormente, donde dice que María es una blasfema. Aquí está el señor Osvaldo Bonifacio diciendo, sí, María fue una blasfema idólatra, refiriéndose a nosotros los católicos. Bien, eso es entonces la declaración que encontramos del señor Dani Totocayo o Osvaldo Bonifacio. Veamos primero de la doctrina de la Iglesia Católica, qué se entiende por blasfemia. Lo vamos a hacer del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice en el numeral 2148, la blasfemia se opone directamente al segundo mandamiento. Consiste en proferir contra Dios, en primer lugar, interior o exteriormente, palabras de odio, de reproche, de desafío, en injuria a Dios. Falta de respeto a las expresiones es abusar del nombre de Dios. Y también dice la prohibición de blasfemia para la doctrina de la Iglesia Católica, evidentemente, se extiende también a las palabras contra la Iglesia de Cristo, como el cuerpo místico, también contra María, la Madre de Jesucristo, contra los santos y contra las cosas sagradas. Para responderle al señor Dani Totocayo, que sea más que todo la Biblia, la palabra de Dios, la fuente de la revelación divina, bajo la inspiración del Espíritu Santo, la que nos dé razón a ver si realmente se puede hacer esa serie de atropellos, esa serie de burlas, esa serie de injurias y de calumnias contra María, la Madre de Jesucristo, porque evidentemente el Señor le acusó de blasfema, el Señor está haciendo una blasfemia acusando a María de un supuesto adulterio, ¿no? Que fue el punto número 6. Vamos a hacerlo de varias Biblias y que sean los mismos exégetas, los mismos teólogos, los mismos expertos en la materia, tanto católicos como evangélicos, que nos den respuesta. Evidentemente, lo que dice la palabra de Dios bajo la inspiración de lo alto sobre el tema de María como la Madre de Jesús. Lo vamos a hacer de esta Biblia, en primer lugar, que es la Biblia de las Américas. Esta es una Biblia evangélica y lo vamos a hacer también a la par con esta que es Biblia Católica de Jerusalén, la quinta edición de la editorial Descree Brover, y también lo vamos a hacer con esta Biblia, muy importante, Biblia de palabra clave, también Reina Valera 1960, mitad Biblia, mitad diccionario en griego y hebreo. Vamos a hacerlo entonces y después vamos también por último el libro del escritor Justo L. González, teólogo, historiador de la Iglesia Metodista, sobre lo que es lo que pensaban los primeros cristianos acerca de María, para mirar a ver si realmente María, como este señor, es una blasfema y es una adúltera. Bien, entonces para eso vamos a analizar una exégesis muy sencilla, muy simple, el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, verso del 26 en adelante, que es pues el anuncio del ángel a María. Dice, anuncio el nacimiento de Jesús. Y al sexto mes,
el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Nos sitúa dónde está Galilea, en Nazaret, en el norte. Y nos especifica a quién envía Dios. Al ángel Gabriel, que su nombre quiere decir fuerza de Dios. Cuando un ángel en la Biblia tiene nombre propio, es porque son de un rango superior o son para una misión especial. ¿A quién fue enviado Gabriel de parte de Dios en Nazaret de Galilea? Versículo 27 nos dice a una virgen, aquí mismo nos dice Betulá, Betulá, y Partenos en griego, en hebreo y griego, nos dice una virgen desposada, o sea que estaba comprometida con un hombre que se llama José, de la descendencia de David. Nos sitúa bien el linaje, las profecías, de esto hemos hecho mucha alusión. Y el nombre de la virgen otra vez resalta que era virgen, está en ese periodo de desposamiento, y nos resalta dos veces, nos dice que el nombre de esta virgen, ahí Partenos, era María. Bien. Ya en el versículo 28 es muy interesante porque el versículo 28 tiene la forma, vamos a mirar a ver inicialmente el saludo que va a recibir esta pobre mujer. Esta es una mujer sencilla, una mujer aldeana, no nos dice quién, nos dice solamente cómo es su nombre, pero evidentemente el texto en el Evangelio de Lucas no nos dice las cualidades de ella, sino que evidentemente, y es lo interesante del caso, es que aquí viene de parte de Dios el primer anuncio que se hace, o por lo cual manda al ángel que dice, y entrando el ángel, evidentemente donde ella estaba, le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Vamos a ver bien exegéticamente este texto primero de esta Biblia evangélica. Entrando el ángel le dijo, o sea, figura corpórea, sabemos que los ángeles son seres espirituales, seres etéreos, pero aquí toma una figura humana o visible, no nos dice bien, pero por lo cual puede tener un diálogo con María. Lo primero que le dice es salve. Vamos a mirar a ver ese término salve para ir desglosando el texto. Lo vamos a hacer de este diccionario bíblico ilustrado. Especialmente tiene como autor Alfonso Ropero, biblista, pastor, escritor, teólogo español. Bien, si nosotros vamos aquí en este diccionario bíblico enciclopédico ilustrado, el término salve nos dice en la página 1398, dice, salve, traducción del griego kairó, corresponde al saludo común grecorromano que expresaba el deseo de gozo o de un buen saludo. En latín salve es un imperativo de salvere, estar en buena salud. Se utiliza en la forma imperativa como salutación solo en los evangelios. Aquí aparece Mateo 26:46, 27:29, 28:9, Marcos 15:18, Lucas 1:28 y Juan 19:3. De hecho, inclusive también ese mismo término salve fue la forma como los romanos también, como aparece en el Evangelio de Mateo, se dirigieron a Jesús de una manera despectiva, burlona. Salve, rey de los judíos. Cuando se le inclina y le coloca una corona de espinas, se burlan de él, se mofan y lo escupen. O sea que el término salve también en el mismo contexto grecorromano inclusive, y esto es interesante porque ese contexto grecorromano también tiene mucho que ver con la mentalidad de Lucas, porque Lucas no es judío, Lucas es griego, Lucas es un médico, Lucas es un escritor, Lucas es un discípulo inmediato del apóstol Pablo. Por eso es que él hace esta connotación de este saludo greco-romano que evidentemente también, y podemos deducir que también era para la realeza, para la casa del emperador. Así se le decía salve también a los emperadores y a los monarcas, como también se le hizo a Jesucristo. Dice también en esta Biblia evangélica, otra vez en el mismo verso 28, y le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Dice así una explicación también de estos biblistas. Dice también algo muy interesante. Dice, dice, en ese versículo 28 dice también, o ricamente bendecida. Esa podría ser también otra traducción de los originales en el griego koine. Dice también, muy favorecida o ricamente bendecida. O sea, algunos más antiguos, unos textos más antiguos, incluye bendita entre las mujeres. O sea que también este mismo saludo que le dije salve, muy favorecida, también
implicaría ricamente bendecida. O sea, vemos también la forma como en el griego koiné, las expresiones como también cambian de acuerdo a lo que hacen los mismos traductores, pues para dar un acercamiento mucho más importante a lo que es ya en el idioma español. Otra de las características, vamos a verlo también, de esta que es la Biblia de Jerusalén. Ya estos son teólogos, biblistas católicos de la Escuela Bíblica de Jerusalén, de la editorial de Scribe-Boer, o sea, una de las mejores Biblias, o sea, de la mayor erudición que se puede tener en estos días, de personas que conocen estos idiomas, personas que sí son expertas. Veamos a ver si este pastor, este apologista peruano, Osvaldo Bonifacio, ¿ve? Comparemos eso, la forma como se burla, la forma como menosprecia a María, la forma como la trata de blasfema, y vamos a ver también en comparación, vamos a mirar al evangelio, al evangelista Lucas, ¿no? Y dice también aquí en la Biblia católica, Biblia de Jerusalén, también haciendo referencia, vamos a ver al mismo texto del evangelio de Lucas, dice en el versículo 28, alégrate, mejor que salve, llamada de júbilo mesiánico, eco de la llamada de los profetas a la hija de Sión, y como esta motivación por la venida de Dios entre su pueblo, como aparece en Isaías capítulo 12, verso 6, en Sofonías 3, 14, 15, en Joel 2, 21, 27 y en Zacarías 2, 14, del 9, 14 y 9, 9. Llena de gracia, un término también muy importante que es que haritómene. Este verbo está en relación con el término haris, favor, gracia, que casi siempre traducen la versión de los 70, de la palabra hebrea en el diché, que en hebreo quiere decir encontrar gracia a los ojos de alguien. Masá en ben ené. Significa contar con todo el favor de alguien, o sea que tiene todo el favor, el beneplácito de alguien, en este caso de Dios. Nuestro texto puede ser traducido así: tú que has gozado y sigues gozando, no solamente en pasado, sino que en presente y sigues gozando, en el momento en que el ángel le da el anuncio a María, de todo el favor divino, en un sentido pleno de la palabra. Adicional, bendita tú entre las mujeres, por influencia de Lucas 1:42. Vemos bien cómo tanto los biblistas católicos como los biblistas evangélicos acercan un poco más a lo que es ya este saludo tan especial que venía de lo alto, venía del ángel Gabriel, dicho exclusivamente del Padre en lo que es la historia de la salvación. Ahora, vamos también a ver, para que avancemos un poco más también, en la Biblia, palabra clave, el término haritó, del cual está haciendo referencia, que es, como estamos hablando también, porque esa es otra posible traducción, dice, vamos a mirar a ver, es jairé. Vamos a mirar a ver lo que es, aquí está, en la Biblia, palabra clave, dice, haritó, sí señor, otorgar gracia, es decir, investir con honor especial, hacer acepto muy favorecida. Viene de haris, gracia, conceder gracia, honra enormemente o favorecer grandemente. En el Nuevo Testamento el término es usado solamente en referencia a la benevolencia divina, o sea, la benevolencia o el favor que viene de lo alto, especialmente y en persona en particular con María, como aparece en Lucas 28, pero también, y eso a veces los apologistas hacen mención de ese término que es haritómene, que viene de haritó, pero también a los creyentes, como aparece en Efesios 1:6. Nótese bien que la característica de Lucas 1:28 y Efesios 1:6, aunque es el mismo término, estar lleno de gracia, del favor de Dios, es el mismo término, pero con unas connotaciones diferentes. A María en forma particular porque es la que Dios ha escogido. Por eso ese saludo del ángel tan importante en esas mismas condiciones, porque ella es la que va a ser la portadora o la que va a engendrar en su vientre al que va a ser el Salvador del mundo. Y en Efesios 1:6, si usted ve el texto, el mismo el mismo apóstol Pablo habla ya de los que son redimidos por la sangre de Cristo. O sea, esa redención que viene después, en el transcurso de la misma historia de salvación, o sea, 33 años después, cuando Jesucristo muere en la cruz. Por lo tanto, de una manera plena y completa, también como dice acá a todos los discípulos, y en especial a María, aunque María tiene también esa cualidad,
La primera discípula fiel que usted ve en los evangelios, que le dio el fiat, o sea, el sí a Dios, es también María. O sea, ella tiene dos cualidades especiales. No solamente es la madre del Señor, sino también que es la discípula fiel. Cuando ella le dice al ángel en Lucas 1:38, como lo vamos a ver, he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, que quede claro, Jaritó también es gracia de un honor especial, muy favorecida, que viene de parte de Dios. Y también, como dice acá en la Biblia de las Américas, dice ricamente favorecida, o también, como decíamos acá en la Biblia de Jerusalén, también un llamado de júbilo, un llamado mesiánico, favor, mucha gracia, de una manera más plena, en todo el sentido de la palabra, o ha gozado y sigue gozando del favor divino. O sea, en pasado, anteriormente, antes de que venía el ángel, porque Dios ya la había mirado, y también en presente. O sea, y esas son unas cualidades muy importantes de María, que vemos también de acuerdo a lo que es la palabra de Dios. Sigue diciendo el mismo evangelio de Lucas, en esta Biblia que tengo de referencia, que es la Biblia de las Américas, pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este, porque de todas maneras se sorprende ante tal cosa. Ella no tenía ni idea de esto. Su sencillez, su humildad, su santidad en esa población de Nazaret, una comarca de unos 300 habitantes solamente, era vista desde lo alto por el mismo Dios. ¿Ve? Y aquí refleja también todo lo contrario, lo que es el orgullo, lo que es la soberbia, lo que es la prepotencia, lo que es a veces el egocentrismo. Vemos a María, no, todo lo contrario. ¿Por qué ese saludo ante una mujer tan humilde, tan sencilla, como decíamos, una aldeana que no hacía ni siquiera parte de las familias principales en el sur, en Judea, en Jerusalén, donde estaban pues la clase sacerdotal, los saduceos, que eran las personas ricas, no son los más desprotegidos, una mujer del común, sencilla, porque para las cosas de Dios los últimos son los primeros. El ángel le dice, el versículo 28 viene en íntima relación con el 30, porque tiene la misma connotación. El ángel vuelve y le dice, no temas, María, o sea, le va a reafirmar nuevamente, porque has hallado otra vez gracia delante de Dios. Aquí el término gracia es charis también tiene casi esa misma connotación en el griego. Vamos a mirar a ver charis también, otra vez de la Biblia de palabra clave, dice charis, dice gracia como gratificante, de manera de acción, abstracto o concreto, literal, figurado o espiritual, especialmente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida de un creyente, una gratitud, merecer, o sea, algo que se merece, aprobación, ¿de parte de quién? De Dios, un donativo, un favor, algo inmerecido que viene evidentemente de una gracia, una gratitud y un mérito. Mire todos estos adjetivos, todos en relación a lo que el ángel está diciendo a María. O sea, tanto el término Jaritó como el término Charis tienen esa misma connotación, en ese mismo sentido exegético, en el mismo sentido hermenéutico, de acuerdo a lo que es la morfología y la gramática y la sintaxis. Dice, sustantivo de Jairó, alegrar, gracia en particular, aquella que provoca alegría, placer y gratificación. ¿Por qué? Porque es un mensaje de alegría, es un mensaje de salvación, un mensaje que venía esperando toda la nación de Israel desde muchos siglos atrás, desde los mismos oráculos, desde las mismas promesas, desde la misma alianza que hizo Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob. ¿Ve? Después con la ley mosaica. Por eso es que en Gálatas 4:4 dice, cuando se cumple en la plenitud de los tiempos, del kairos, o sea, el kairos, el tiempo de Dios, porque la iniciativa viene del Padre. Por eso es que es una gracia, es un favor que viene de lo alto, de la primera persona de la Trinidad, manda a su Hijo que se encarna, que se hace hombre bajo el vientre de esta mujer que es, como decíamos, es la bendita entre todas las mujeres. Sigue diciendo también acá en esta Biblia de palabra clave, dice, de modo general, benevolencia, buena voluntad, como aparece en Lucas 1:30, como metanoia, como respeto, el objeto de benevolencia, algo aceptable. O sea, que tiene la benevolencia, tiene la aceptación, tiene la gracia, tiene el beneplácito, tiene el gozo, tiene los méritos que Dios está haciendo en María.
Y antes de que ella dijera el fiat, ¿no? Antes de que ella, la santidad, sus virtudes, sus cualidades, su humildad. ¿Y cómo es posible que este señor que se hace llamar apologista, que se hace llamar pues escritor de todos estos temas, venga a decirnos que María es una blasfema, que María cometió adulterio y que María pues con toda la forma como de mofa, como se refiere a esta mujer santa, escogida, que tenía el beneplácito de Dios, como lo estamos viendo, ¿ven? Que Jaritómene, la gracia en el presente y también de una forma continua, porque los favores de Dios son irrevocables. Él no quita su gracia, su amor, sus mandatos, sus preceptos siguen siendo fieles para aquel personaje que la cumpla, para aquel personaje que quiere aceptar, evidentemente, porque todo lo hace Dios de una manera libre y voluntariamente. Sigamos con el texto. En el versículo 31 aquí, concebirás en tu seno, ya esto es muy referente a Jesucristo, no voy a hacer mucho énfasis en eso. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea que va a ser la mujer escogida por Dios para ser la madre de un rey en estas mismas condiciones, de la casa de David, de Jacob también, un reino que no tendrá fin. En el versículo 34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen, ¿no? ¿Cómo será esto? La pregunta de María busca una explicación, pero no conlleva la idea de una duda, como en el caso de Zacarías anteriormente, como aparece en el versículo 18, 20 y 45. Ahora, aquí hay algo interesante también que los mismos biblistas de la Biblia Católica de Jerusalén dan con respecto a ese versículo 34, y que también es para aclararle de pronto una duda que tenía el apologista Roberto Isaac, si María había hecho un voto virginal anterior al anuncio. Evidentemente que no, y eso lo expliqué yo anteriormente. María estaba comprometida. El designio de María en el mismo plan de cualquier mujer judía, unos 14, 15 años, era casarse, ser una buena esposa, ser una buena madre, tener todos los hijos pues que bendijeran Dios en ese matrimonio y cumplir los preceptos de la ley mosaica. Pero es el mismo Dios el que está interviniendo en la historia de la salvación, como estamos viendo acá. Por eso manda al ángel, un ángel importante con un rango superior. El mismo ángel Gabriel decía anteriormente que él tenía, cuando le dice a Zacarías, es el único ángel, es uno de los ángeles que tiene acceso directo al trono celestial. Y para que no quede dudas, porque en la Iglesia Católica no es como a veces piensan que todo es de una forma mística y elevada, no. Los mismos teólogos y biblistas de esta versión de Jerusalén nos dicen en el verso 34, la Virgen solo está desposada, como en el versículo 27, y no tiene relaciones conyugales en sentido semítico de conocer, según aparece en Génesis 4.1, o sea, conocer a un hombre en un sentido de una relación marital. Este hecho, que parece contraponerse al anuncio de los versículos 31 y 33, trae la explicación en el versículo 35. Nada hay, nótese bien lo que dicen aquí los teólogos católicos y biblistas, que no quede dudas, nada hay en el contexto que imponga la idea de un voto de virginidad perpetua. Eso no lo es. Hasta ese momento, evidentemente, María no tenía un voto de virginidad perpetua, que algunos padres de la iglesia hacen alusión a eso. Bueno, eso es una forma alegórica, pero evidentemente exegéticamente, hermenéuticamente, y lo que estamos hablando en el texto no da a entender ese tipo de preposición. Sigamos entonces. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Vamos a ver cómo la acción de las tres personas de la Trinidad van a actuar en ella, de una manera única, a la que este señor Dani Totocayo califica de blasfema y califica de adúltera. Veamos a ver todo lo contrario a lo que el ángel está diciendo, la palabra de Dios, con la relación directa que tiene ella, porque es la bendita entre las mujeres, es la que es Jaritómene, es la que ha hallado siempre gracia, es la que tiene el favor de Dios. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, la Shekinah, como en el Antiguo Testamento Dios, cuando bajaba en el arca del encuentro y después en el templo de Jerusalén. Por eso el santo niño, que va a ser santo, no va a ser cualquier vástago, va a ser un niño santo, que nacerá, ¿de quién? De ella.
que nacerá de ella. ¿De la humanidad de quién? De María. ¿De la carne de quién? De María. ¿De la sangre de quién? De María. La misma que vemos que en Efesios 1:4 hace referencia a la sangre de Jesucristo, por el cual somos quejaritómenes todos los discípulos, pero María de una forma especial. Será llamado como Hijo de Dios. Ese niño es santo, va a ser Hijo de Dios. ¿Qué van a hacer de quién? De ella. Por eso es la bendita, por eso es la agraciada, por eso es la que tiene el favor de Dios. Por eso es que tiene ese don especial y por eso es que la Iglesia Católica la venera, la respeta y la coloca como ejemplo. Y sigue diciendo el ángel aquí: tu prima Isabel en su vejez también ha concebido un hijo y está en el 6º mes para ella, que se llamaba estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, después de todo este anuncio, después de cómo el ángel la elogia, después como dice cuál es el propósito, cómo toda la historia de salvación presagiada se va a cumplir, cómo todas las 3 personas de la Trinidad van a actuar en ella de una manera única y exclusiva. Después de todo eso, ¿qué dice? En el versículo 38, muy importante, la que el señor Danito Tocayo llama como la blasfema, como la adúltera, como la que se burla. Entonces María dijo, he aquí, ¿la qué? La sierva. En otras versiones dice la esclava, dulé, sierva, posición más baja, más humilde en la sociedad judía. Hágase conmigo conforme tu palabra. O sea, hágase en ella enteramente conforme con la palabra del ángel que viene directamente ¿de quién? De lo alto, del cielo, del Padre eterno. Y el ángel se fue de su presencia. O sea, cumplió su misión, porque esos son los ángeles, esos son lo que son mensajeros que vienen de lo alto. Cumple su misión, le explica cómo hacer el plan de la salvación ya en la encarnación del Hijo de Dios en ella. María da su fía, acepta y de todas maneras ya después de eso el ángel se va. Aquí en el versículo 38 dicen estos teólogos evangélicos de la Biblia de las Américas, de un equipo de biblistas de España, de México, de Colombia, de Ecuador, de Brasil. Dicen aquí, contrario a estos apologistas de las redes sociales que se las dan de muchas cosas, que no tienen ningún título, que nunca han pisado una facultad de teología, que no tienen ninguna acreditación, sino solamente su fanatismo y todo lo que ven en Google y copian al pie de la letra. Dice estos que sí son eruditos en la materia, dice, aquí la sierva del Señor. Estas palabras de María expresan ¿qué? Nótese bien, estos que sí son eruditos evangélicos, mire bien cómo se expresan de María. ¿Expresan qué? ¿Su adulterio? ¿Expresan qué? ¿Su blasfemia? No. ¿Expresan qué? Su humildad y su decisión de rendirse completamente a la voluntad de Dios. Qué interesante, qué bonito esto. He aquí la sierva del Señor, vuelvo a repetir, Biblia Evangélica de las Américas. Estas palabras de María, de una manera voluntaria, ¿ve? En su convicción personal, expresan la humildad y lo que cambió en ella, todo lo que fue ya en adelante su vida, y la decisión de rendirse de una manera completa ¿a qué? A la voluntad de Dios. Después sigue lo que es la visita de María a Isabel, que aparecen en el verso 39 en adelante. También es interesante, es muy bonito, es muy exegético, muy lleno pues de cualidades. Otra vez a María, ya no en palabras del ángel, sino en palabras de un ser humano, en este caso María, su parienta. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías, sacerdote, ya sabemos, y saludó a Elisabet, la que estaba llevando estéril, en su vientre estéril, una mujer de edad, al precursor de Jesucristo, el último de los naví, Juan el Bautista. Y aconteció que cuando Elisabet oyó el saludo de María, solamente con el saludo al que este señor Totocayo llama de blasfema, ¿qué pasó? Juan el Bautista, ¿qué hizo Juan el Bautista prenato? La criatura saltó de su vientre. ¿Y Elisabet qué? Solo con las palabras de María quedó ¿qué? Quedó llena del Espíritu Santo. Nótese bien, mire la gran diferencia. Mire la gran diferencia cuando uno ve el texto bíblico. La gran diferencia cuando usted escudriña las Escrituras. La gran diferencia cuando usted bajo la iluminación del Espíritu Santo ve todo esto en su mismo ambiente, en el mismo contexto hermenéutico, en las palabras que son claves de aquí. Jaritó, Jairé, salve, y vemos también, y después critican que los católicos, ¿por qué amamos a María? ¿Por qué la veneramos? ¿Por qué la respetamos? ¿Por qué le tenemos ese amor? ¿Por qué la defendemos? Porque este video es una defensa a la dignidad de María, de las calumnias, de los atropellos de este pseudopastor, de este pseudoapologista que lo estoy colocando aquí en evidencia pública. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando Elisabet oyó el saludo de María, la criatura saltó de su vientre y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y vamos a ver lo que dice esta mujer, Elisabet llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, ¿quién?
Elizabeth, sin conocer absolutamente nada de lo que había pasado con su pariente María en Nazaret, sin que María le hubiera hecho nada sobre el saludo del ángel, nada de esas cosas, no. Esta mujer, su pariente, llena por quién también, del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, la misma que actúa en María, como veíamos en el versículo 35, donde dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Mira lo que exclama también, versículo 35, en relación al versículo 42. Y exclamó a gran voz. O sea, gran voz porque es algo de júbilo, a gran voz porque es algo de proclamación, es algo que se escucha, algo que tiene voz sonora, algo que implica importancia, implica dignidad, implica algo que es fuera de lo común. Y dijo: bendita tú, a María, entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué es el fruto de tu vientre? Un vástago, un pecador. No, es tan bendita ella como bendita su hijo, porque aquí mismo lo dice. ¿Qué va a ser bendito lo que van a hacer de ella? Versículo 35. El santo niño que nacerá de ella, que se llama Hijo de Dios. Entonces vemos la implicación, la importancia y la dignidad que tiene María. Ese momento era un tabernáculo vivo de lo que estaba llevando adentro en su vientre, que se estaba formando, se estaba gestando, que es nada menos y nada más que el santo, el santo, el hagios, como se dice en griego, y el kadosh en hebreo, el santo de los santos, el hijo que es tan santo y tan bendito como su padre, el mismo que es el Emanuel, el Dios con nosotros, que había profetizado Isaías 7:14, que ya le dice al ángel a María que va a ser llamado Jesús, que quiere decir que Yahvé salva, o sea, la salvación viene ¿por quién? Por medio de María. Ella va a ser la portadora después, o sea, va a encarnar al que va a merecer toda la gloria, al que merece toda la honra, al que merece toda nuestra adoración, todo nuestro respeto, toda nuestra admiración y toda nuestra gratitud, que es Jesucristo. Y eso también es muy claro en la teología de la Iglesia Católica. Los atributos, el amor, la veneración que la Iglesia Católica siente y da en María es siempre en relación directa a su Hijo Jesucristo. Sigue diciendo en el versículo 42, y exclama a gran voz, dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Veamos a ver otra vez lo que dicen otra vez los mismos teólogos, los mismos biblistas evangélicos. Bendita tú entre las mujeres, Biblia de las Américas, que estoy tomando como referencia. Expresión semita que significa la más bendita entre las mujeres. Mire bien, muy por el lado también lo que habíamos visto anteriormente. Como en la cultura judía las madres son honradas y alabadas, ¿cuánto más lo sería la madre del Mesías? O sea, ¿cuánto más alabanza, cuánto más honor, cuánto más dignidad, cuánto más veneración, cuánto más respeto merece la madre de nuestro Salvador Jesucristo? Esto lo dicen, son biblistas y teólogos evangélicos, ni siquiera son católicos, son evangélicos. Nuevamente, versículo 42, bendita tú entre las mujeres, expresión semítica, o sea, de esa misma cultura, que significa la más bendita entre las mujeres. Como en la cultura judía las madres son honradas y alabadas, cuánto más, o sea, en mayor grado, que Jaritomen lo será la madre del Mesías. Y evidentemente, eso que está proclamando Isabel en el versículo 42 tiene una íntima relación estrechamente, hermenéuticamente y exegéticamente con el versículo 43, porque ahí no termina eso. No solamente Isabel dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto, sino bajo la inspiración del Espíritu Santo viene otra alabanza, otra proclamación que está aquí en la palabra de Dios, fuente primaria y el primer fuente o la primer dato de lo que es la revelación divina para la Iglesia Católica. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Dice Elizabeth, la estéril, la esposa de Zacarías, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Que la madre de mi Señor, que en griego es emeter tu Kyrios, venga a mí. O sea, ¿de qué es que esta mujer, que tiene una dignidad más especial por su edad y también porque era la esposa de un sacerdote, a una chica, una pariente suya, una simple aldeana, una mujer del común? Pero mire bien cómo cambian los papeles en ese mismo contexto de lo que era la sociedad de la cultura judía. ¿De dónde a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Y otra vez, que sean los mismos teólogos, que sean los mismos pastores, que sean los mismos exégetas protestantes, que digan a ver cómo explican ellos ese texto, ese versículo en Biblia de las Américas.
la madre de mi Señor. María ya ha usado el título de Señor para Dios en el verso 38, o sea, para el Padre. Adonai o Kyrios, Adonai en hebreo y Kyrios en griego. Aquí es Elizabeth lo que lo usa refiriéndose a Jesús directamente, como aparece también en el versículo 31. Señor es un título favorito para Lucas, que lo usa unas 90 veces en su evangelio, señalando ¿qué? Señalando la deidad de Jesús. O sea, por eso es que los católicos decimos que María es la madre de Dios Hijo en su humanidad, no en su eternidad, que por eso vamos a tener también un especial esta noche con un apologista peruano, este sí de buena ala, que es el señor Jaime Sopopuma. Vamos a hablar también porque él, siendo evangélico, sí cree en la maternidad divina de María. Ya en el versículo 45 dice a continuación, porque aquí apenas, verso 44, ¿no? Porque he aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Otra vez, dos veces. Juan Bautista el prenato siente gozo hasta estar solamente en la presencia de María, no por ella misma, sino por lo que lleva adentro, que es ¿quién? Al Mesías, el Salvador. Lo mismo, el mismo gozo que aparece, como veíamos en el versículo 41, aparece otra vez en el versículo 44. ¿Por qué gozo? ¿Por qué alegría? Por eso mismo le decíamos, porque Jarito es alegría, es un anuncio de gran júbilo, es un anuncio único en la historia. Es un anuncio del cual todos tenemos redención. Ahora todos podemos gozar de encontrarnos con el Señor en el paraíso celestial. ¿Por qué? Porque esta mujer fue fiel a ese mandato, porque ella fue, como decíamos, la portadora, como dicen los evangélicos, ese vaso receptor, ese vaso limpio, puro, sagrado, en el cual venía Jesucristo. Y dice en el versículo 45, otra vez Elizabeth, los mismos elogios, la misma dignidad, las mismas alabanzas, primero por el ángel que viene directamente de lo alto, porque el término ángel es agelo, en griego, que es el mensajero de Dios, y ahora por esta mujer que también es Elizabeth, pero también sin lugar a dudas porque está ¿qué? Está llena del Espíritu Santo. Por eso dice, bienaventurada la que creyó que tendría cumplimiento lo que fue dicho por parte del Señor. Eso está en el versículo 45 y otra vez también dice la Biblia. La que creyó, la bendición de Elizabeth se basa en la fe de María, de que Dios cumpliría su palabra. O sea, en la fe de María, como dice acá, en la humildad de María, en el amor de María, en la sencillez de María, en la esclavitud de María, ¿ve? En la que es bendita entre todas las mujeres, en su gracia, en su santidad, en su amor por Dios, como dice acá, porque fue fiel a las promesas, a las palabras, antepuso todo. Y después de que se va donde Elizabeth, regresa, está embarazada, no le dice nada a José, su futuro esposo. Ten en cuenta que puede ser lapidada, que puede ser avergonzada, que puede ser humillada si José le daba una carta de divorcio. Y ante todo eso María guarda silencio. María es fiel a Dios, ella está enteramente ya, su vida está enteramente consagrada al Padre. Y después, durante 33 años, ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Desde la cuna de Belén hasta la cruz de Jerusalén, que también lo vamos a ver. Y esto no es, amables apologistas anticatólicos, esto no es idolatría, esto no es idolatría, esto es simplemente un estudio de Biblia, de Sagradas Escrituras, como estamos viendo acá, desde la exégesis, desde la misma hermenéutica, desde los mismos teólogos y también desde los mismos biblistas de las principales. Esta que es Biblia de las Américas, que eso no es una Biblia católica, una editorial que es netamente evangélica, como es la editorial Vida. Bien, ya también sobre lo que es el Magnífica, que aparece, o sea, ese canto de alabanza de María que aparece ya en el versículo 46 al 55, que también es muy hermoso, tiene una gran connotación de la misma exégesis y de todo lo que es una breve síntesis de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. Vamos entonces a hacerlo también de esta Biblia de palabra clave también, otra vez eruditos evangélicos también, teólogos, expertos en la materia. Vamos a mirar también lo que aparece también, la explicación que dan ellos en el Evangelio de Lucas. Esto no es una Biblia católica, esto no es el Papa Francisco, no son una encíclica,
no es una bula, no es el catecismo de la Iglesia Católica, esos son eruditos de la materia del mundo del protestantismo. Dicen también en esta Biblia, dice, capítulo 1 de Evangelio de Lucas, del 46 al 55, de forma textual como me gusta a mí, sin alterar, sin hacer ningún tipo de añadiduras, como aparece en la página 967. Dice, el canto de adoración de María, a menudo conocido como el Magnífica, es una humilde respuesta a Dios. ¿Por qué? Por el despliegue de su gracia, Jarito, ya lo veíamos, en la vida de ella. ¿En la vida de quién? De María. Y sigue diciendo estos exégetas. Yo sí le creo más a esto que a este señor Danito Tocayo. A este señor que decía que María era una blasfema, que María era una adúltera. Dice, 2 veces el ángel Gabriel se erige a María como el vaso receptor de la gracia de Dios, o sea, de la gracia, del favor que viene de Dios. En el versículo 28, María se le llama muy favorecida, que Jaritómene, ya lo vimos. Y a continuación, en el versículo 30, otra vez, Gabriel confronta a María diciéndole que ha hallado gracia, caris, con Dios. O sea, que Jaritómene y caris en relación del versículo, como habíamos, versículo 28 y el versículo 30. ¿A quién solamente? A María. Después sigue diciendo en la otra página, sobre ya bienaventurada también, me llaman a bienaventurada todas las generaciones, también una excelente explicación de estos biblistas evangélicos. Mire que lo estamos haciendo a la par, tanto exégetas, teólogos, biblistas católicos de la Biblia de Jerusalén, como veíamos, y también exégetas y teólogos de la Biblia de las Américas, una versión, y esta otra versión, que es la Biblia de palabra clave. Este versículo contiene uno de los términos griegos cuyo entendimiento es blanco de controversias y falsas interpretaciones. Se trata de la palabra Macarios, usada varias veces en bienaventuranza. Aquí se usa la forma verbal que corresponde al adjetivo Macarios, bienaventurado, de que viene de Macarixo. La traducción dice, me dirán bienaventurada todas las generaciones. Eso dice la traducción al español. Pero, nótese bien lo que dicen estos expertos biblistas, pero el texto griego, o sea, el griego koiné, o sea, como ellos que conocen mucho más conocen mucho más esto, la morfología, la gramática, la sintaxis, pero el texto griego trae el término macariosin en futuro de macarizo, que en realidad significa, vamos a ver, en realidad ¿qué significa? De una manera un poco más allegado, de una manera más amplia y más certera con lo que vean decir los originales en el griego koiné. En realidad debería significarse, ellas, o sea, las generaciones me bendecirán, o sea, ellas, todas las generaciones bendecirán a María, o sea, mire bien qué bonito eso. Ellas, todas las generaciones que me bendecirán. Dice, la bienaventuranza es una cualidad interior concedida por Dios. O sea, es una cualidad que viene directamente por Dios. Esa bienaventuranza propia en ella. La única criatura que tiene una bienaventuranza propia de lo alto, por el Padre, que viene directamente por el ángel Gabriel. Eso no lo encuentra en ninguna otra parte de las Sagradas Escrituras, del Padre, la voz de un ángel a una criatura humana, bienaventurada, a María propiamente, es una cualidad interior conocida por Dios. Sigue diciendo también, es necesario observar que el vocablo traducido también como bendita, no solamente está haciendo relación a bienaventurada, sino también bendita, que aparece en el versículo 42, no es Macaria, sino uno totalmente diferente, que es Aulogemene. Ese es el término. Aulogemene, que en significado literal es elogiada o alabada. O sea, elogiada, alabada, bienaventurada, jaritó, que jaritómene, bendita, sierva, escogida, bueno, vaso receptor. Y esos son biblistas evangélicos, biblistas católicos, fuente primaria, Evangelio de Lucas, una exégesis simple, sencilla. Cualquier persona puede ir y buscar estos mismos términos y va a encontrar que lo que estoy diciendo yo es verdadero, es de acuerdo a lo mismo que estamos hablando de la morfología, la sintaxis y también de la exégesis. Para finalizar también de este libro de Justo L. González, ya lo hemos visto anteriormente, es un libro que tiene muchas sorpresas, un libro que muchos de los apologistas de las redes sociales citaban mucho y que ya lo tengo en mis manos y que he encontrado una cantidad de riquezas como un biblista, como un historiador y un teólogo, como es Justo L. González, que estudió en el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas, Cuba, metodista, no es católico, doctorado en teología en la Universidad de Yale, mire bien, no pseudoapologista de las redes sociales
Osvaldo Bonifacio. No, este es un erudito también, profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Vamos también, si esa que él llama como la adúltera, como la blasfema, era lo mismo que los primeros cristianos creían de ella. Ya no solamente en el Evangelio de Lucas, fuente primaria, ya no solamente el anuncio que viene del ángel, por eso es que este señor cometió una blasfemia. Está en contra del mismo anuncio del ángel Gabriel que viene directamente del Padre. Está en contra también de lo que Isabel dice, llena el Espíritu Santo. Tendrá que darle cuentas a Dios de eso que escribió, burlándose, como veíamos, de una forma sarcástica de María, como se lo leí, y como aparece, como están en las redes sociales, porque no he adulterado absolutamente nada de lo que este señor dice. Aquí habla de la historia de la iglesia, y vamos a ver, uno de los padres de la iglesia, uno de los principales teólogos, de los primeros, que se llama Irineo de León, anterior al concilio de Nicea, como les gusta a los apologistas evangélicos como el señor Roberto Isaac, que murió a principios del siglo III, discípulo inmediato de Policarpo de Esmirna, quien a la vez conoció a Juan el apóstol. Mire bien cómo este teólogo se refería a María. ¿Ve? Dice bien, y eso está en la página 64, este mismo, ustedes pueden mirar a ver, Justo L. González, aquí está, página 64 en la parte de arriba, cualquier persona puede también investigar. Dice también, Irineo subraya un paralelismo entre Adán y Cristo. Adán fue formado en la tierra virgen y Cristo vino al mundo a través de María, virgen también. Por la desobediencia de una mujer, que en este caso sería Eva, se produjo la caída del hombre. Y la obediencia de otra, a que este señor llama como la adúltera, como la blasfema, no para Irineo de León, y por la obediencia de otra, ¿fue ocasión de qué? De su restauración. Adán fue tentado en el paraíso y Jesús en el desierto. Por un árbol entró la muerte en el mundo y por el árbol de la cruz nos ha sido dada la vida eterna. Y si vamos a ver esa relación, porque alguien dirá, no, eso es de los padres de la iglesia, eso es puro alegorismo, eso ya es fanatismo, eso ya es mariolatría. Vamos a mirar a ver si lo que dice este santo hombre de Dios, un teólogo que murió mártir, que fue también obispo en Lyon, uno de los primeros escritores del cristianismo. Estamos hablando casi de 14 siglos antes de la Reforma Protestante, antes de todas estas iglesias como la del señor Danito Tocayo, con todo su celo rabioso anticatólico. Para esta época no habían esas iglesias del señor Danito Tocayo, no de todas. Hago la aclaración porque muchos pastores, por ejemplo el pastor Percy Riley se sentó indignado también, otros pastores, amigo mío, también, y lo confrontaron, ahí estaban, y otros también apologistas estuvieron en contra de las declaraciones de Danito Tocayo. ¿Por qué? Porque eso no es de mariolatría, eso es simplemente ser justo y ser veraz con la palabra de Dios. Y por eso lo que está diciendo acá este escritor Justo L. González, refiriéndose a Jesús como el nuevo Adán y explícitamente también a María como la nueva Eva, también. ¿Eso será que lo podemos demostrar en la Biblia? Claro que sí lo podemos demostrar en la Biblia. Vamos a mirar a ver cómo lo uno se complementa de lo otro. Vamos a ver porque es muy interesante. Vamos a mirar a ver, es muy interesante lo que dice otra vez Irineo de León. Paralelismo entre Adán y Cristo. Adán fue formado en la tierra virgen y Cristo vino al mundo a través de María Virgen. Por la desobediencia de una mujer se produjo la caída del hombre y la obediencia de otra fue ocasión de restauración. Adán fue tentado en el paraíso y Jesús en el desierto. Por el árbol entró la muerte en el mundo y por el árbol de la cruz nos ha sido dada la vida. Y eso también, ese nuevo Adán y esa nueva Eva, que llama, no mi persona, ¿no? Sino este gran escritor, este gran erudito teólogo como Irineo de León, mire, murió a principios del siglo III. O sea, es uno de los primeros escritores, de los primeros teólogos. Como decíamos, una de las cuyos escritos fueron muy importantes. Eso mismo lo encontramos en la Biblia, en el Evangelio de Juan. Que sea el mismo Evangelio de Juan que le calle la boca a este blasfemo, a este burlón, a este pseudo apologista como es el señor Bonifacio, Osvaldo Bonifacio, que el cual lo estoy desenmascarando yo, y lo reto y lo invito a que me desmienta, así como lo estoy haciendo yo públicamente. Este video es público, que desmienta todos los términos que dije yo, todas las alusiones, todas las explicaciones que dije yo desde el Evangelio de Lucas, del mismo Evangelio de Juan que vamos a ver acá, y también a Irineo de León, porque dice la santa palabra de Dios, de uno que fue testigo ocular de lo que fue la pasión de Jesucristo, el discípulo amado. Veamos a ver si el discípulo amado dice en palabras de Jesucristo, a ver si el mismo Jesucristo se refería a su madre como una blasfema, si el mismo Jesucristo se refería a su madre como una adúltera, como una pecaminosa,
como una mujer cualquiera que se arrastraba y se revolcaba con cualquier hombre, porque quiero antes de nada decirle que esa calumnia el señor Osvaldo Bonifacio, ese es quizás adulterio que se le fue ahí, eso mismo era lo que en el siglo III un filósofo pagano de nombre Celso también decía de María, que ella se había acostado con un soldado romano de nombre Pantera y que ahí había nacido Jesucristo. Y eso también fue combatido por otros, los grandes padres de la iglesia también prenicena, que fue Orígenes. Eso también se lo dejo de tarea, señor Osvaldo Bonifacio. Usted no es cristiano. Su calumnia y su difamación no viene de la Biblia, no viene de lo que piensan las iglesias evangélicas, viene también esa misma calumnia, esa misma difamación, viene de un filósofo pagano en el siglo III que llamaba Celso. Y vamos a ver cómo Jesucristo ya en la cruz, antes de morir, la relación estrecha, directa, única con esta mujer, la bendita entre todas las mujeres, la que 33 años después en el pesebre de Belén lo recostó y lo envolvió en pañales. Dice aquí la palabra de Dios, junto a la cruz, no de lejos, ¿no? Junto a la cruz estaba ¿quién? Su madre. Y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Estoy haciendo con Biblia de Jerusalén. Jesús, viendo a su madre y junto a ellas al discípulo a quien amaba. ¿Ve? Mire bien que Jesucristo, a pesar de que vemos que en este mismo escenario hay otras mujeres también muy fieles a Jesucristo, como era María Magdalena y María de Clofás, también habían seguido a Jesucristo. Pero Jesucristo va a centrar su atención solamente en ¿quién? En su madre, a la que este tipo califica de una adúltera. Dice Jesucristo, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien él amaba, no cualquier discípulo, a quien él amaba, dijo a su madre, mujer. El término mujer, guné, muy equivale a decir señora, en señal de respeto, porque si usted no conoce la etimología de las palabras, también puede demostrarle que eso también, mujer no es despectivo, mujer es una de las formas como se dirigía al sexo femenino, los judíos de aquel entonces, mujer, ahí tienes a tu hijo, a la nueva Eva, según Irineo de León. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la cogió y la recibió en su casa. Bien, entonces con eso, mis amables amigos, creo que otra vez me di a la tarea como teólogo católico, con la palabra de Dios, con los mismos padres de la iglesia, con la misma exégesis, con la misma hermenéutica, otra vez volver a aclarar todas estas calumnias, todas estas difamaciones contra la que es bendita entre todas las mujeres, la escogida por Dios, la madre del Señor, la esclava del Señor y la discípula fiel, que estuvo evidentemente con su fidelidad, con su amor y una manera intrínsecamente ligada a su Hijo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendiciones para todos, que vamos en la paz, en el amor de Jesucristo, sumo Rey, eterno sacerdote. Como siempre es un video público, pueden compartirlo si quieren en sus muros, en otros grupos. Este también va a quedar en mi muro, en mi grupo de Facebook, Debates Bíblico y Teológico, licenciado Guido Rojas, que ya pasamos los 5,000 personas hoy en este día de hoy, ya estamos más de 5,010 personas, desde el mes de agosto que lo abrí, ya pasamos las 5,000 personas. Gracias, bendiciones para todos las personas que hacen parte de este foro, y también en mi canal de YouTube que se llama Videos Apologética Católica. Muchas gracias y bendiciones para todos.